Bienvenidos a Gaming Partners, el podcast, un espacio donde los que colaboramos en la industria de los videojuegos, desde la óptica del marketing, intercambiamos puntos de vista, compartimos experiencias y profundizamos en esta apasionante industria. ¿Estás listo? Press Start. Muchas gracias de nuevo a todos por estar en este espacio donde platicamos principalmente temas de gaming, pero importante, su intersección con el marketing. Yo soy Jorge Lizárraga, soy director general de Gaming Partners y además tengo hoy el gusto, por ser un capítulo especial, de platicar con un gran amigo, mi compañero de batallas aquí en Gaming Partners, mi queridísimo Mike Silva. Mike, bienvenido a este podcast. ¿No habías venido? No había venido. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Claro que sí, mi querido Mike. No, la verdad es que importante decirles, Mike, que además es nuestro gerente general en Gaming Partners y pues su aportación y los proyectos que hemos hecho han sido fantásticos en estos últimos años. Y hablaba de este capítulo por ser un capítulo especial, mi querido Mike, porque estamos en cierre de año. Ya estamos pensando en el próximo y qué mejor momento que hablar de las tendencias y de lo que estamos viendo en este entorno al que nos dedicamos, las principales tendencias del gaming marketing para 2025. Hemos decidido en el equipo de mercadotecnia, aquí con la ayuda del equipo, con Jesus y con los demás, precisamente preparar y analizar y curar 10 tendencias específicas que la intención, y obviamente lo van a poder descargar, seguramente va a haber un link en esta publicación para poder descargar el contenido que hicimos de este white paper, pero queríamos platicarlas también y platicarlas contigo, mi querido Mike, porque creo que vale la pena reflexionar qué está pasando en el mercado, ¿no? Eso y razonar hacia dónde tendríamos que ir. La verdad es que creo que sí es bien interesante ver cómo nos anticipamos a lo que está sucediendo, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y sobre todo para la gente que nos escucha, sabemos que tenemos una audiencia que ha ido creciendo con el tiempo, gente que está interesada, ya sea de alguna marca, de alguna empresa, o gente que incluso está formando en el tema de marketing, pues entender cómo usan el gaming para poder llegar a esta audiencia creciente, ¿no? Y entonces, si les parece bien, nos arrancamos. Vamos a ser importante este capítulo en 2 etapas, mi querido Mike. Vamos a separar para poder darle profundidad a cada una de estas tendencias, un primer capítulo con 5 de estas tendencias que tenemos detectadas y dejaremos una segunda pieza para que puedan escuchar ahorita que el tiempo es un poquito más generoso, no hay tanta presión de trabajo, que puedan escuchar este contenido, ¿no? Está perfecto. Pues si les parece bien, nos arrancamos y empiezo con una tendencia que me parece bien relevante, la puse en primer lugar de conversación contigo, Mike, porque hemos platicado de esto, han pasado varias generaciones de gamers ya después de 60 años de historia de la industria y nos estamos encontrando que la generación más joven le estamos detectando con un comportamiento diferente. Le hemos llamado a esta tendencia la generación creadora o el creation generation, ¿no? Que es, ya no son jugadores nada más, ya no son espectadores nada más, ya son también creadores de ecosistemas dentro de los mismos juegos, ¿no? Hay un dato que quiero compartirte, Mike, que sacó esta empresa que hace análisis de comportamiento que se llama Fandom, que habla de que ya está en segundo lugar el motivador en los jugadores que tiene que ver con crear, imaginar y autoexpresarse, ¿no? Y entonces dirías, oye, ¿cómo que un jugador tiene esas variables cuando realmente un jugador debería de jugar? Y ya se vuelven estos juegos los lienzos donde la gente crea cosas, ¿no? Y habla de que ese es ya el segundo motivador en esta generación y que fue además el segmento que más creció porcentualmente en el último año. ¿Qué opinas de eso? ¿Sabes qué? Yo creo que es súper relevante porque creo que hemos pasado de aquel cuate que jugaba por entretenimiento, por compartir un espacio con sus hijos, al que llevó como la misma industria a un mundo súper competitivo y tenía que ser el mejor y tenía que ganarle a todos, a un mundo en el que no tiene que demostrarle nada a nadie. O sea, Claro. él expresa lo que quiere hacer. O sea, la analogía que haría sería, es como, ya va a ser mi cumpleaños y en vez de invitar a mis 8 amigos a
a mi casa, al jardín o a jugar fútbol o a jugar videojuegos en un cuarto, es hago mi propio espacio para que esos 8 nos la pasemos muy bien y Claro. vean de lo que soy capaz de hacer, ¿no? Más allá de si juego muy bien o no, Y ¿no? además, no solamente para esos 8, para muchas Exacto. personas que pudieran estar conectadas. Ujú. Tiene razón, ha habido un cambio de comportamiento en el usuario que creo que se abona a los otros comportamientos que mencionaste, ¿no? Claro que hay jugadores, tal vez los más grandecitos, que se entretienen ya hoy con sus hijos. Ujú. Claro que hay jugadores competitivos, los conocemos bien. De hecho, es otra de las tendencias que vamos a Ujú. hablar. Pero esta generación que está empezando a tener su propia actitud expresiva, digamos, usando un Ujú. videojuego para contar historias, me parece bien relevante. Es algo que al final del día conecta con estos juegos nuevos de nueva generación, como Minecraft, que bueno, ya no es tan nuevo, pero Minecraft, Roblox, Fortnite. ¿Qué, No, qué te parece este y cómo fenómeno, no? está cambiando este tipo de plataformas su modelo habitual de ser nada más jugable a permitir que la gente haga sus intervenciones, ¿no? Claro. Que eso cambia Porque, incluso las reglas hasta de propiedad exacto, intelectual, usos exacto, legales, ¿no? exacto. Sí, se hace un código abierto, ¿no? En el que tú haces lo que quieres y bueno, van a tener muchos publishers que cambiar su modelo de decir, Claro. no solo te acoto a lo que yo quiero que hagas, ¿no? Sino enséñame qué es lo que eres capaz de hacer tú. O sea, otra analogía sería como cuando los niños dibujan muy bien y dices, este va a ser diseñador o va a ser arquitecto, ¿no? Ahora ya no sabes, o sea, ya no sabes si el método de expresión que tienen es enorme a través incluso de esto, ¿no? Sí, Y no tiene que ser un programador, o sea, no va a no, ser claro. ¿no? Que eso nos va a llevar a una producción de contenido brutal en estos espacios, no Ujú. solamente video, audio, sino mismos ecosistemas virtuales. Oye, Mike, y para poder conectar esta tendencia con el marketing, con nuestras marcas, ¿qué ves como oportunidades de repente para un cliente, ¿no? O qué has visto de repente de los proyectos que hemos hecho, Creo que ¿no? las oportunidades son grandes. Creo que también aquí el tema es quién se atreve, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día estaba oyendo con unos amigos de mercadotecnia de un banco, ¿no? Es que yo cómo me encuentro y cómo me veo ahí, y de repente salió ahí una idea de, oye, ¿qué te parecería si de repente bajo el modelo de un banco tú puedes generar la posibilidad de que alguien entre a este mundo, colecte cosas que se conviertan en un ahorro y pueda ir generando o construyendo una idea? Digo, tú y yo lo vivimos hace la prehistoria en temas de los bonos del ahorro En una nacional alcancía, y los timbres estos que juntabas y se convertían en una acción y entonces claro. podías irlo a cambiar incluso por dinero, ¿no? Creo que esas metodologías de ahorro ya no la tienen los bancos hoy. O sea, nadie te enseña eso. Es más, había bancos que te daban una alcancía, Claro, efectivamente, ¿no? claro, claro. Creo que la integración de empresas que pueden oírse tan complejas como el bancario caben perfectamente bien en este tipo de modelos, ¿no? Por poner un ejemplo. Virtualizando parte Exacto. de las experiencias que antes a lo mejor eran físicas. Ujú. Yo digo, cerrando esta primera tendencia que me parece súper relevante, eh, que además el mismo estudio dice, Mike, que el hecho de que una marca inteligentemente se mete en este ecosistema, de alguna manera virtualizándose también, crear estas oportunidades para que los creadores de estos contenidos de alguna manera interactúen con la marca y empiezan a verse muchos de estos casos, es muy bien recibido por el consumidor. O sea, no es un marketing invasivo, no es un Ujú. marketing que todo mundo rechaza, sino tiene una calidad de aceptación bastante alta, ¿no? Es divertido, es original, es Tiene tendencia orgánica, ¿no? exacto. Cuando hablo de tendencia orgánica, creo que lo que ha pasado mucho es que desde las producciones de comerciales que hacían las marcas, cuidando todo, todos los detalles, no se le movió un pelo a alguien, ¿no? Y Claro, ahora creo que tiende a ser mucho más natural que sí. sucedan cosas que no son tan planeadas, o sea, que no esté tan estructuradamente perfecta la producción. Y eso lo hace más cercano a la gente porque es orgánico y es Claro. natural, ¿no? Claro, hemos hecho ya algunos proyectos alrededor de estas capacidades de creación en estos Ujú. ecosistemas. Si hay más dudas, si quieren ejemplos a nuestra audiencia, échenos un grito porque hay mucho material por compartir, ¿no? Pero Ujú. bueno, esta es una primera tendencia que creo que además es una tendencia que no va a ser exclusiva del próximo año. Va a ser una nueva forma de jugar
agregada a las otras formas generacionales que hemos visto, que va a seguir creciendo en los próximos Bueno, años, está ¿no? empezando, creo, que por ejemplo, es algunos de los casos de nuestros propios clientes, ¿no? La posibilidad de primero brandear un mundo y hacerlos jugar ahí, pero luego poderlos llevar a que esa marca dentro de ese mundo te dé el arma más poderosa si llegas a encontrarla, ¿no? Claro. Entonces, creo que la capacidad de ir agregando capas a la colectividad y a encontrar maneras que gracias a esa marca puedas jugar mejor, se va a ir construyendo en el tiempo de una manera importante. Y déjame te complemento para cerrar este punto, que empiezan a salir muchas opciones y muchas tecnologías. De hecho, Pam, que es parte del equipo que ya estuvo en este podcast, está explorando una alianza muy padre, bien interesante con estos ecosistemas virtualizados de cómo marcas interactúan, que además está conectado a audiencias garantizadas, ¿no? Porque además hay muchos mapas muy grandes con audiencias bien grandes que se vuelven relevantes. Pero bueno, importante, es una tendencia importante y la seguiremos platicando seguramente en estos espacios. Voy a la segunda tendencia, que al final ya es una tendencia que le hemos nombrado que va a despegar, no porque sea nueva, sino ya existe, ya lo sabíamos que había un tema tecnológico ya desarrollándose en este ecosistema llamado Mixed Reality, realidad mixta. Sabemos que hay realidad virtual, sabemos que hay realidad aumentada y hay una tecnología que es realidad mixta que ya existe desde hace tiempo, pero que creemos que va a despegar conectada precisamente con un newsletter que recibimos acá en el equipo de marketing, Mike, que es, no sé si sepan, pero empiezan a salir fondos de inversión exclusivamente para proyectos de videojuegos, ¿no? O relacionados con gaming. Y resulta que hay un fondo muy famoso, el de Andreessen Horowitz, que es del fundador de Netscape, de hace muchos años, y tiene un fondo particular para el tema de videojuegos, y él cree que viene el momento Pokémon Go de la realidad mixta, ¿no? Para los que no tienen el contexto completo, la realidad mixta es de alguna manera un punto intermedio entre la realidad virtual y la realidad aumentada, amplificando los ecosistemas virtuales a través de un dispositivo, pero sin sustituir la conexión con la realidad, ¿no? Aumentando, obviamente, y maximizando la experiencia, ¿no? ¿Qué piensas de esto, Mike? Digo, desde siempre hemos hecho proyectos que tienen que ver con las realidades alternas, pero pues parece que ya viene fuerte este modelo, ¿no? A ver, siempre ha sido relevante cuando a una persona la puedes hacer vivir dos mundos al mismo tiempo. Lo que pasa es que es difícil manejar esas interfaces de una manera relevante. O sea, Claro. creo que la primera que nació, hablando de lo que es de Pokémon Go, ¿no? La posibilidad de estar cazando monstruos en plazas comerciales se volvía hordas de niños un viernes. Y ni tan niños, ¿eh? Y ni tan niños, ¿no? Yo lo hacía, ¿no? Y era una experiencia increíble. O sea, la verdad es que no deja de ser una especie de scavenger hunt, pero a través de cosas muy relevantes, Claro. ¿no? Y creo que son pocas todavía las empresas que han logrado hacer efectos relevantes de esto. O sea, yo me acuerdo alguna promoción de hace millones de años con Mini, por ejemplo, que era, te ibas quitando el coche por toda la ciudad y el último que se quedaba con él cuando acababa el tiempo era el dueño del coche, ¿no? Ok, claro. O cosas que hizo Monopolio, que también Monopoly, con sus figuras, y eran unas versiones mixtas de realidad aumentada con cosas físicas. Creo que ese tipo de juegos son súper divertidos. Claro. Creo que sí hay un tema atrás que hay que desarrollar y creo que no es tan fácil. Creo que es más difícil el guión que la ejecución. Cierto. Pero si llegara a ver más cosas como esas, digo, vimos hace unos meses una de creo que Space Invaders, muy similar a la de Pokémon Go, ¿no? Claro, claro. Que escaneabas y buscabas al Sí, monstruo sí. y pasaban cosas en tu celular. O sea, creo que la posibilidad de tener hoy en la base un device como un celular daría posibilidades enormes para esto, independientemente de cosas No, más complejas como cascos. claro, no, incluso no sé si lo has visto, supongo que ya descubriste que Ray-Ban, ¿no? Los lentes, Sí.
están teniendo un auge brutal con un modelo específico que viene conectado con cámaras y que pues, siempre se hablaba a nivel tecnológico que lo ideal era pues, tener tan simple unos lentes que ya sabemos que están estandarizados en uso mundial con esta experiencia extendida, ¿no? Y yo me pongo a pensar desde el punto de vista incluso del retail, ¿no? Cuando incluso seguramente han visto ejemplos, ¿no? De cómo tienes un layer extendido a la realidad que te permite ver información, conectar con datos relevantes, código, reconocimiento obviamente de patrones en la imagen. Eh, yo sí creo que a lo mejor ha tomado tiempo todas estas capacidades de realidades alternativas en sus diferentes formatos, pero coincido un poco con este análisis que hace este equipo de pues, estamos a punto de empezar a tener esa capacidad de ver layers adicionales y eso para una marca debe ser brutal, no sé qué piensas, ¿no? Claro, y es que aparte, sabes que creo que el problema ha sido como democratizarlo, o sea, Claro, encontrar los ejemplos adecuados para que no sea algo que parece rocket science o carísimo. Y digo, casos particulares que no son de videojuegos, pero que vienen de alguna manera de la tecnología creada con los videojuegos, ¿no? Estos bares nuevos en Estados Unidos donde estás dentro de un estadio y parece que estás viendo el partido cuando estás con claro, tus cuates, proyecciones gigantes, proyecciones claro, gigantes, el caso de The Sphere en Las Vegas, ¿no? Que ha sido muy muy polémico entre la sonado, parte de que la parte virtual con la parte física al mismo tiempo. claro. Y creo que al ser modelos de entretenimiento cada vez más comunes, va a haber posibilidades enormes de ligar incluso experiencias de una marca o de un retail a esto en un futuro, ¿no? No, absolutamente. Creo que hay que tener un ojo puesto a esto. Yo creo que, digo, estamos en un territorio en Gaming Partners, lo hemos platicado mucho, tú lo sabes, que sabemos que estamos siempre jugando en un territorio experimental y de innovación para muchos de los clientes. Ya algunas marcas ya están tomando el gaming como un pilar Ujú. fundamental en su comunicación y su estrategia de acercarse a público joven. Pero una de las cosas bonitas de este ecosistema es que siempre está como en líneas de innovación Sí, constantes sí. y creo que esta es una que debería de empezarse a experimentar con las marcas, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más no pierdan de vista lo que viene con las realidades alternativas, incluyendo lo que va a tener la realidad mixta con todos estos nuevos devices, ¿no? Si te parece bien, Mike, saltamos al siguiente tópico que me pareció muy relevante. Te cuento un poco que hace unas semanas estuve en contacto con un colega que conozco desde hace años, que resulta que siempre estuvo involucrado en el tema tecnológico, Ujú. sobre todo en sistemas de motion capture para captura de movimiento. Este, y bueno, terminó yéndose y trabaja hoy en uno de los estudios más famosos del mundo que se llama ILM, Industrial Light and Magic. Y me decía que toda la producción audiovisual se está transformando gracias a la influencia de la tecnología, sobre todo la tecnología de gaming, Ujú. en los formatos de producción de películas, de series y de otro tipo de patrones. Y esta tendencia se llama Game Tech, la tecnología de games Ujú. conectada a la producción de contenido, ¿no? Y esto tiene que ver no solamente en temas de streaming, Ujú. como hablamos en esta tendencia en el white paper de influencias como Twitch, que ya llevan Ujú. un poco más de tiempo, sino lo que está teniendo tecnología como Unreal Engine para crear entornos virtuales hiperrealistas Ujú. que sustituyen la producción de escenografías o que sustituyen incluso la renderización tardada que antes se requería para este tipo de cosas y que hoy sucede en tiempo real, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo te suena esto desde el punto de vista de la producción de contenido, ¿no? Fíjate, aquí tenemos ya como año y medio que empezamos a experimentar un poquito en formatos básicos de decir, oye, cambiemos ese back espantoso o de madera con viniles y empecemos a hacer sets virtuales y Claro, reguémosla y veamos dónde se recorta. Pero hoy te podría decir que es casi tan eficiente hacer sets virtuales para nuestros proyectos que ya es casi a la par que hacer un set físico y eso agrega muchísimo valor en lo que ve la gente, ¿no? Y la claro. capacidad de estar cambiando información mucho más rápido. Yo creo que sí, o sea, efectivamente
volvemos al tema de democratizaciones de sistemas. Hoy se pueden hacer streamings muy eficientes, sin tantas producciones. Todo el mundo puede hacer uno al final del día con su celular, ¿no? Claro. Y creo que lo que está empezando a pasar es que cada vez lo hacen de mejor manera, con mejor calidad, con menos recursos, lo que provoca que exista más contenido que producir, ¿no? O que todo el mundo está produciendo, ¿no? Sí, me gusta que das el ejemplo de que nosotros incluso mismo en casa hemos vivido un proceso gradual, transformador. Creo que esto viene a validar que en esta frontera del gaming tecnológica, visual y muy sofisticada que siempre se está empujando, ¿no? Digo, hablábamos en una de las sesiones del Summit que hicimos hace unas semanas, ¿te acordarás? Ujú. De la influencia de Nvidia hoy en realidad en inteligencia artificial, pero que viene del mundo gaming. Siempre el gaming está empujando esa frontera y Ujú. resulta que hoy está impactando los ecosistemas de producción, ¿no? Sí, claro. Incluso por ahí vi una nota hace poquito de que decían que no tardaba en hacer el Pixar de 2 personas que van a poder hacer películas de la calidad de Pixar, pero acompañados con tecnología, ¿no? Entonces, E creo que infinitamente más barato, o sea, y seguramente. infinitamente más económico, Ujú. ¿no? Entonces, creo que esta influencia de la tecnología de videojuegos para muchos entornos es parte de la transformación que está dando en estos modelos Y creo tecnológicos, que ahí ¿no? viene también el tema particular de esta muy discutido tema de si los influencers virtuales, si es difícil, si va a ser una realidad. Digo, creo que Claro. a mí en lo personal que manejo parte de la empresa en la que no siempre es agradable tratar con personas y las personas menos cuando son adolescentes que no siempre cumplen los compromisos. La verdad es Claro. que sustituir eso por un alguien que pueda estar trabajando a todas horas, todos los días sin quejarse, sin comer y sin nada, creo que nos debe llevar a eficiencias particulares en las cuales deberíamos explorar más modelos virtuales con Claro. personas, ¿no? Y eso, naturalmente, pues para mí el símil natural sería un avatar de un videojuego, ¿no? El personaje caricaturizado que se convierte ahora en alguien que no solo te lleva por el mundo del videojuego, sino que aparte hoy es tu compañero y dialoga contigo y te hace una Mm, recomendación y claro. te puede incluso vender algo de una marca, ¿no? Que ya está empezando a suceder además. ¿Te Ujú, acuerdas que parte del equipo fue a TwitchCon ujú, y de alguna manera lo que vieron fue una tendencia clara de influencers virtuales en creciente? Y yo creo que muchas marcas van a seguramente poner el ojo en esa posibilidad, que además los lleva a tener su propia influencia dentro de su ecosistema, más allá de también seguir colaborando con otro tipo de creadores, ¿no? Pero sí, claro. me parece bien interesante. Creo que es importante en sus organizaciones echarle un vistazo a todas estas nuevas tecnologías, revisar cómo puede esto eficientar sus esquemas de producción de contenido, Ujú. tener estas alternativas de tener IPs de la marca conectadas con tecnología y seguramente eso va a ser bien recibido por las audiencias más Y jóvenes, ¿no? ejemplificando alguna marca, por ejemplo, ahorita se me ocurrió algún sector que nunca ha tenido claramente un buen embajador, ¿no? Como las aceiteras o todo esto que sí está Checo y está, está el fútbol como formatos tradicionales, pero Claro, alguien que pueda recomendar que es mejor para tu coche, que no sea un maestro de taller, sino alguien a lo mejor más afín a generaciones jóvenes, creo que son empresas o industrias que tendrían que voltear a ver estos nuevos métodos de conexión y creo que les funcionaría bien, incluso hasta por la novedad de ver algo de que ver no es algo diferente. tradicional a su mundo, ¿no? Ujú, Al final yo creo que todas las empresas y todos estamos en el reto de conectar con generaciones ujú, más jóvenes, Mike, y todo esto al final del día se vuelven herramientas bien interesantes, nativas para esa ujú. audiencia, ¿no? Déjame, si te parece bien, brinco a un tema que además seguramente te va a gustar que lo toquemos, que es el tema de los esports, ¿no? Ya llevamos tiempo, Sí, tú sabes, platicando de este ecosistema. Para los que no saben, nosotros empezamos en el mundo de los esports hace 10 literalmente años. años, ¿no? Sí, De conectar con este tema. Brinca en pandemia de manera bien interesante cuando no había otro deporte que hacer y lo único eran los deportes electrónicos. Se pone de moda. Hay muchísimas empresas y muchísimas marcas que brincan al ecosistema de manera muy activa y de repente, pues
como es natural, pasa el proceso de la pandemia, regresamos a ecosistemas más normales y pues los últimos 2 años los esports han sufrido como subsector del gaming, ¿no? Ajustes en la inversión, equipos o modelos que no fueron sostenibles en su estructura, llaman por ahí de que había un invierno en el mundo de los esports y que al final del día venía un ajuste natural después de haber tenido esta explosión en formato pues, de burbuja, algunos dicen. Pero nosotros creemos aquí en Gaming Partners que después de la tormenta viene la calma, ¿no? Entonces esta tendencia que le estamos llamando el rebote de los esports, rebound en esports, tiene que ver con que en el 2025 creemos que va a venir mejores tiempos. ¿Qué opinas, Mike? ¿Qué piensas? Sí, a ver, yo creo que todos nos emocionamos con ver un nuevo formato de competencia en el que sí fue la locura, chavos muy metidos, muy clavados, un gasto y una inversión increíble, un pronóstico de crecimiento más allá de lo natural, porque aparte, pues sí, fue una burbuja, creo que se sobreestimó y creo que la misma industria llevó esto a un punto enorme que no tenía sustento, ¿no? Claro, Yo creo que, a claro. ver, para mí, la base de los esports no deja de ser personas que quieren competir para ser mejor. Y creo que la culpa no solo es de cuánto dejaron crecer la burbuja, sino también está muy limitado a ciertos juegos, ¿no? Todo se Claro, quedó en claro. el que no sepa de este no es eSport, ¿no? Los eSports creo que tienen que tener también un nivel diferente de competición. Una cosa es, no puedes dejar que solo un mundo chiquitito por ser tan competitivos y buenos dejen atrás a todos los demás, porque entonces se convierte en un producto de nicho Claro. y Poco eh, relevante para las y marcas, ¿no? todo, o sea, a ver, la experiencia nos la han dado los deportes tradicionales. Los deportes tienen audiencias enormes y vemos al gordito en la pantalla de la Champions con su chela, con la playera a la mitad del ombligo, y es un fanático. O sea, no quiere decir Claro, que no esté, que por no jugar, porque pese lo que pese, está fuera del ecosistema. Creo que claro, aquí en algún momento se dejó fuera del ecosistema mucha gente. Y eso es claro. gran parte de la audiencia que hoy no tiene. Yo creo que Sí, sí va, esa inclusividad debería exacto. ser relevante, Yo creo ¿no? que sí va a regresar. Yo creo que va a ser un tema de acomodo justamente en torno a juegos competitivos, pero donde haya inclusión para más gente, no solo Claro. viendo, sino participando de alguna otra forma. Que además te tengo un dato. Ujú. El próximo año, 2025, marca el inicio de un contrato multianual con Arabia Saudita oficial de los Juegos Olímpicos para hacer las Olimpiadas Está de los increíble, videojuegos, está ¿no? increíble. Y eso debería ser también una señal, ¿no? Sí, sí, a ver, definitivamente esto no se va a morir, ¿no? Yo creo que es un ajuste y yo creo que es como dices, ya pasó el furor, ya vieron que sostener equipos y ligas es muy, muy caro en el formato en el que estaba apalancado actualmente. Claro, Y creo que va a cambiar, o sea, creo que va a cambiar en un modelo en el que tiene que más equilibrarse el sostenible. formato entre publishers, audiencias, competidores y los mismos juegos que están, ¿no? Y las marcas creo que tampoco deberían estar ajenas a eso porque hoy las Claro, que participan no han perdido en términos de... Han ganado mucho en audiencia, en engagement con generaciones jóvenes. O sea, la verdad es que creo que salvo alguna que piense que invirtió un poco de más, no ha perdido nada. claro, Sigue siendo claro. parte de y creo que tendrían que considerarlo también en el futuro, ¿no? Sí, no, incluso yo ahí doy un tema que platicamos mucho internamente, que es, tienes que reflexionar muy bien que tu marca conecte bien Así con es. este ecosistema, ¿no? No todas las marcas necesariamente tienen que conectar con una parte altamente competitiva. Sin embargo, yo coincido contigo, va a ser un ecosistema que va a mantenerse, se va a ajustar, se va a balancear, Ujú. para poner la palabra correcta, y va a seguir significando una oportunidad para muchas marcas que en ese jugador apasionado, competitivo, que influencia al resto de la pirámide de alguna manera, Ujú. seguramente va a ser una buena herramienta y todos esos jugadores buenos embajadores para comunicar algo, ¿no? Y Claro. entre ellos, pues una marca que esté en ese ecosistema. Eh,
Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con los Olímpicos y vamos a ver qué pasa Yo creo que va con a ser un trancazo. O sea, yo toda creo esa que validación, ¿no? al final del día creo que estos amigos árabes que están haciendo inversiones Que ha sido muy importantes, criticado que sean muy- árabes, ¿no? ha Pero sido muy bueno, criticado, pero sí, sí. tomemos en cuenta que tampoco son tontos, No, ¿no? claro, claro. Y están comprando el deporte también, lo hemos visto, ¿no? Y está funcionando, ¿no? Claro, Entonces, si esto de alguna manera indica que se va a sostener en un inicio con un modelo diferente, porque va a ser diferente. claro, Ellos no pretenden perder dinero, ni solo quieren turismo a sus países. O sea, no, al claro. final del día tiene que ser un negocio y creo que lo que están haciendo es dar el segundo piso o la base del segundo piso para que esta industria de los esports renazca y como es, renazca ajustada y con una perdurabilidad mayor que la que tuvo en su primer boom, ¿no? Claro, tal vez para cerrar este punto, es un punto bien interesante. Tú sabes que llevamos muchos años metido en este ecosistema, creemos en los esports como parte y una herramienta más de un ecosistema muy amplio que se llama gaming. ¿Mm? Eh, Esperemos haber visto ya todas las últimas noticias duras del mundo de los esports, ¿no? Desaparece la LLA, que era la competencia premium, Latinoamericana. digamos, de Ujú. League of Legends en América Latina, Spanish speaking América Latina. Este, Se concentra en algunos otros mercados, pero esperemos que todos esos ajustes y todos esos cambios y todos esos retos que han vivido este ecosistema, bueno, pues de alguna manera signifiquen la base para volver a crecer, Y ¿no? te digo, yo sí creo en las ligas, o sea, yo sí creo que lo que pasa es que esas ligas costosas, gordas, difíciles de administrar, digo, una liga latinoamericana en la que la mitad de los jugadores acaban siendo chinos o asiáticos, o Claro, al final del día pierde la esencia de lo que querías hacer, por llevarlo a una parte competitiva muy alta, que by the way tampoco era competitiva cuando iban a enfrentarse a Europa o a Estados Unidos, claro, ¿no? claro. Entonces yo creo que las ligas, digo, lo estamos viendo con Kings League en el formato tradicional de fútbol, ¿no? Es divertido, es Es diferente un espectáculo, y es un entretenimiento para todos. O sea, no tengo que claro. jugar para verlo o para ver a mi influencer favorito y tiene una mezcla de varios componentes que lo han hecho exitoso. Yo creo que hacia allá va, o sea, no es que los esports ahora sean con juegos casuales siempre, pero Claro, creo que sí tiene que sentir más gente que puede pertenecer y no solo si soy el mejor del mundo mundial puedo estar ahí, ¿no? claro. Muy bien, pues veamos qué pasa y seguramente seguiremos Ujú. involucrados en este ecosistema, creciéndolo y aportando a la comunidad creciente de los esports. Eh, la quinta tendencia que quisimos resaltar en este análisis que hicimos, Mike, y que vamos a liberar, reitero, en un documento para que lo descarguen, es un tema que a mí me llama mucho la atención, que es la explosión de los juegos independientes, de los indies, como le llamamos, ¿no? Este, de alguna manera sabemos que venimos de una industria que privilegiaba el lanzamiento de títulos triple A, como le llamamos, ¿no? Una industria donde principalmente los juegos estaban muy controlados por grandes Ujú. compañías, inversiones brutales en equipos muy grandes para hacer videojuegos que eran piezas muy sofisticadas, de muy buena calidad efectivamente, pero en un ecosistema controlado, ¿no? Ujú. Pocos jugadores pequeños, developers, independientes, que en algún momento querían entrar a ese ecosistema, eran pues, un ecosistema muy cerrado, no te permitía ese tema, desarrollarte como empresa, ¿no? Ujú. Y eso cambió hace algunos años y sobre todo lo que hemos visto es que se ha acelerado con el tiempo, ¿no? La democratización de las plataformas, el que tú puedas subir a tu juego no solamente a una consola, que era un ecosistema, que es un ecosistema cerrado, sino en entornos de computadoras o en entornos incluso móviles, No, bueno, ahora ha generado una incluso de explosión, ¿no? programación, ahora el hecho de que puedas construir código a partir de una petición, ¿no? Va a dar Va a facilidad acelerar para ese que haya proceso, ¿no? muchísimo de esto, ¿no? Entonces creemos que esta tendencia, Mike, tiene que ver y sobre todo quisiera dejar en esta conclusión de este punto el cómo hacemos que las marcas puedan aprovechar esta oportunidad, porque muy pocas marcas se han dado cuenta de esta tendencia incremental
y casi en ese ecosistema no se han metido, ¿no? Nosotros llevamos, tú sabes, mucho tiempo apostando por el ecosistema indie. En el mismo EGS hemos hecho esfuerzos de construir entornos, formato market para que los indies conecten con la audiencia y creemos que esto va a seguir creciendo, ¿no? Yo creo que ahí el problema es más de visibilidad, o sea, es gente que efectivamente al no tener esos apoyos enormes de presupuesto que tiene EA o quien sea, no tienen la posibilidad de presentar al mundo sus juegos. Sé que hay muchos fondos y hay muchas empresas que los apoyan y que Claro. dicen, yo le meto lano, invierto en tu juego. Bueno, la mortandad de estos estudios es también muy grande, ¿no? Exacto. Sí, Pero, por ejemplo, tampoco hay una ventana que diga, oye, métete a este lugar y ve los demos de todo lo que hay, ¿no? claro. Y que sabemos que hay más de, no sé, 40,000 juegos al año de este tipo, en el que probablemente si categorizaras, si pusieras una ventana a la vista de todos y dijeras, oye, los demos de esta semana son estos 5 los más relevantes y darle visibilidad a esta gente. O sea, la verdad es que creo que su tema es de alcance. No, y además muchos de estos juegos son gratis, ¿no? O sea, Sí, o tienen sí. modelos de freemium que en algún momento se vuelven relevantes. Básicamente lo que vemos no solamente es una tendencia creciente, eh, una sofisticación sobre los juegos, Mike, muy alta. De hecho, ya en algunos, acaba de pasar los Game Awards, ya en algunas de estas premiaciones los juegos independientes se empiezan a volver piezas que incluso son aún mejores que estos juegos de gran categoría. Ujú. Y yo lo que pronostico es que va a seguir creciendo y vamos a ver es una sofisticación con la aceleración del AI para encontrar unos juegos increíblemente sofisticados, ¿no? Y desde mi punto de vista, nosotros traemos proyectos que pretenden empujar Así este es. ecosistema, Ujú. pero, pero ¿qué piensas? ¿Cómo una marca podría ayudar en este tema, no? Lo que pasa es que ahí también hay un tema bien particular. Por ejemplo, tenemos los ejemplos de marcas que encuentran en ese juego una manera de integrarse porque es natural a ellos, ¿no? Por ahí vimos un ejemplo muy chistoso hace unos pocos meses con una marca de atún y un Pac-Man, ¿no? Claro, claro. Pero, por ejemplo, no deja de ser la adaptación de mi marca a lo que ya existe. O la otra en la que dicen, oye, quiero que tu juego pertenezca a un periodo de incubación de un producto de una marca, pero este personaje indie creador no va a soltar su licencia tan fácil. Entonces creo que ahí hay un tema en medio en el que dices, oye, o me maquilas algo particular y me lo cedes, o yo me integro a un cúmulo de oferta en el que digo lo más adecuado para integrar mi marca es esa. Pero creo que hay una parte Claro. ahí legal de condiciones con ellos en los que ven llegar a una marca grande y dicen, ¿qué pasó con mi creación, no? Me la van a Claro, quitar, ¿no? claro. Hay un grado artístico, No sé ¿no? cómo compartirla. Oye, Claro, me estás pidiendo una cosa que altera mi mi concepción propiedad del juego, intelectual, ¿no? ¿no? Entonces, Claro, creo que ahí va a tener que ceder una de las partes, ¿no? claro. Para que funcione, si no, Sí, sí, definitivamente es el ecosistema de creación de juegos un sector creativo, ¿no? así es. Y tiene sus asegúnes. Una de las cosas que te diría que hemos estado analizando y que además conecta mucho con una tendencia que está vigente hoy, creo que de manera muy fuerte, incluso en social media, que es el emprendimiento, ¿no? Ujú. Se ha sembrado de manera puntual hacia el grupo de jóvenes de que pueden emprender y pueden emprender en cosas diferentes, ¿no? Yo creo que no, no solamente tiene un aspecto incluso para una marca como una oportunidad social, de decir, Sí, oye, impulsar a los desarrolladores indies sí. tiene que ver con impulsar a la sociedad y a los más jóvenes, sino también conecta efectivamente con meterte en sectores conceptuales creativos que al final del día se vuelven también muy interesantes para una generación muy joven que le gusta crear cosas, ¿no? Ujú. Y que está buscando en estas industrias pues un vínculo profesional, ¿no? No sé si ves también ahí una oportunidad, independientemente de meterte en el juego en sí, A ¿no? ver, si yo fuera un desarrollador, el problema es el desarrollador, como dices, es un artista
que tiene una mezcla de programador y tiene una visión, la hace y la pone. Pero le falta la parte de atrás, le falta la parte de negocio, de entendimiento de cómo inclusive ir a buscar esa marca, cómo Claro. decirlo, y esto lo pensé incluso para ti, ¿no? Claro. Porque se atoran en la parte de en medio, o sea, en el cómo llegar al acuerdo se complica todo. Claro. Creo que si una marca de repente dijera, oye, quiero hacer un colectivo, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y de repente Como dice, hay oye, colectivos creativos de muchas cosas, exacto, ¿no? y dice, oye, yo voy a patrocinar un estudio que es un colectivo de 20 desarrolladores, Claro. en el cual yo cada año incluso puedo hacer mi propia selección de lo mejor que he visto para lo que yo entiendo como marca o para grupo de marcas o incluso para darle proyección a Claro. otro nivel. Digo, la gran maravilla de los videojuegos que normalmente o culturalmente si funcionan en un país, funcionan en toda una región. Claro. Y ahí hay Unilevers y hay Coca-Colas Cierto. que son marcas globales, ¿no? Que dicen, oye, Claro. vamos a hacer de este colectivo una cosa, una proyección de, si fuera latinoamericano, de México, Argentina, ¿no? Y de repente es algo bien relevante. Pero creo que también es un tono, a ver, creo que las marcas también están acostumbradas a los modelos tradicionales. Claro. Siempre hay que decirle a un jefe lo que esperaba oír de ti, ¿no? Claro. Y estos mundos alternativos no siempre tenemos también que llegar a métricas y a cosas comprobables para que nos crean, ¿no? Claro. Pues digo, creo que esta tendencia también tenemos que tenerla ahí como muy observada. Mike, dado que son 10 tendencias, vamos en la quinta. Lo que decidimos en este podcast es dividirlo en dos partes, ¿no? Entonces, si me permites, vamos a continuar, pero para la audiencia que nos está escuchando el día de hoy en esta parte del podcast en específico, les dejamos estas primeras 5 tendencias y en breve liberaremos el contenido de las otras 5 que queremos contarles que son igual de fascinantes. Muchísimas gracias Muchas y nos gracias. vemos en el siguiente capítulo. Gracias por la invitación.